¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy con nosotros está un amigo de la casa, una persona muy querida por muchos, licenciado Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación, por este espacio, como siempre, que no es la primera vez y que para mí es tan enriquecedor de tu canal. Bueno, gracias. Yo sé que estás muy activo en las redes, tenés tu canal y siempre manifestándote como un hombre apasionado por la educación, ¿no? Entonces decidimos conversar con vos, que no es la primera vez, acerca de los fundamentos de la educación. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué es propiamente educar? ¿En qué consiste el acto de enseñar y, y de aprender, ¿no? Así que bueno, te escuchamos, Juan Carlos. Yo voy a ir haciéndote preguntas a medida que... Adelante, por favor. Es una vocación muy hermosa que es la comunicación de la verdad. Cuando decimos enseñar, decimos ese mismo acto de comunicar la verdad desde el docente. Y cuando decimos aprender, decimos el acto de recibir esa verdad desde el alumno. La educación es al mismo tiempo el proceso como también el resultado. Cuando decimos esta persona está educada, en él yace la educación. Tiene lugar el resultado del acto educativo, que consiste en perfeccionar al hombre. Y por eso la educación necesita de un marco filosófico, antropológico que diga qué es el hombre, porque si no, el educador sería como una especie de operadora ciega que trabaja sobre una materia que desconoce y no puede ser. Por eso es que la ciencia de la educación se subordina a la antropología y como vos sabés muy bien, la antropología se subordina a la filosofía. Y cuando va a buscar las respuestas, ahí la filosofía le dice que el hombre es una realidad espiritual y corporal. Corporal y espiritual. Como dicen algunos autores, con este neologismo, es corpalma, porque no es solamente una unidad sustancial de cuerpo y alma, como si fuesen dos realidades que juxtaponemos, sino que es una unidad intrínseca, de manera tal que todo en el hombre es propiamente humano y no hay actos materiales por un lado y actos espirituales o intelectuales por otro, sino que los mismos actos que tienen raíz intelectual son al mismo tiempo materiales y los mismos actos que tienen o pueden tener una prevalencia corporal también son intelectuales. Cuando entendemos algo, esta misma charla que estamos teniendo, no es solamente nuestras mentes que se vinculan, sino también nuestra corporalidad. Y cuenta todo, el tono de la voz, nuestra mirada, nuestra postura, nuestros gestos, hasta cómo estamos vestidos. Que dicho sea de paso, creo que se ve más cómo estás vestido vos que yo. Yo no estoy, a ver ahí, no, mejor. Y lo mismo en un acto tan de base biológica como el comer. En el comer también se ven los modales de la persona, sus características. O en el jugar, los profesores de educación física saben muy bien que en el juego uno se revela como es. Y en el juego uno pone justamente en acción el cuerpo, los brazos, las manos, las piernas. Sin embargo, como es uno en ese juego, se manifiesta. Y entonces ahí tenemos una realidad que es física, pero que también lo que hace es comunicar algo espiritual, comunicar algo de nosotros mismos. En el juego hasta se ve que es leal y el que hace trampa. Se ve que intenta sacar una ventaja y el que respeta las reglas. Se ve el orgulloso que no tolera perder y la persona humilde que juega para ganar, pero que si pierde, pierde. Entonces, ese misterio que en la educación se da en ese aprender por parte del alumno y el enseñar por parte del docente, justamente tiene que estar subordinado a un concepto de educación. Y ese concepto lo da la antropología y en última instancia la antropología le pide respuestas a la filosofía.
Y la filosofía enseña que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Ahora, cuando hablamos de aprender, aprender supongo yo que es más que memorizar un contenido. Vale decir, cuando nosotros recordamos la escuela primaria o secundaria, muchas veces nos acordamos de datos, de geografía, de historia, de química, de física, pero ¿eso es propiamente aprender? Me gusta tu pregunta. Por supuesto que la memoria es una capacidad humana notable. La memoria es la base de un montón de nuestros conocimientos. Sin embargo, la capacidad de asociación y de relación que tenemos cuando somos niños de estos nombres, de estas palabras, es mucho más baja que la que tenemos cuando somos adultos. Ahora bien, lo importante es buscar que la memoria esté al servicio del aprendizaje, al servicio del razonamiento, al servicio de la comprensión. Y por eso son falsas las disyuntivas que a veces abundan en el campo de la ciencia de la educación, donde aparecen dos escuelas que son como una especie de Boca River y que todos los que hemos pasado por las aulas de educación nos vemos obligados a soportar, ¿no? Una escuela conductista y una escuela constructivista. Y ahí se da esa falsa disyuntiva, donde de un lado están una afirmación conductista, una escuela conductista que lo que hace es simplemente enseñar y no preocuparse por la incorporación activa e inteligente de los contenidos. Y por otro lado, una corriente conductista piagetiana que desprecia la memorización, que desprecia la capacidad de retener, y ambas son parte de un planteo miope. Justamente lo que hay que hacer en una concepción católica de la educación es poner la memoria al servicio de la comprensión, no enfrentándolas dialécticamente, sino buscando la armonía. Entonces, porque no se escucha bien, yo tengo poca señal. Hay dos escuelas, entonces, como dos corrientes, ¿no? Conductivista vendría a ser, y constructivista, ¿cómo es? O sea, una escuela que hace del alumno un ser pasivo, entiendo yo, y que hay que llenarle la memoria de datos, y otra que hace del alumno alguien que tiene que construir su propia verdad, algo así. Sería Conductista, sí. Conductismo y constructivismo. Claro, claro. Un poco como liberalismo y socialismo, los dos errores que tenemos, sí. Conductismo y constructivismo, que claro, parten de esta base, ¿no? En uno se trata de repetir acciones que no se profundizan, que no se integran, que no se tratan de comprender, y en otro se trata justamente de despreciar todo lo que es hábito e insistir demasiado en una especie de razón crítica sin fundamentos ni bases indiscutibles. Y por eso se termina esto que vos decías de la construcción del conocimiento, de la llamada construcción del conocimiento, de la producción del discurso y el uso de toda una terminología que lo que hace es, de alguna manera, abaratar la realidad del conocimiento. La realidad del conocimiento es mucho más rica que procesos de obreros, donde el obrero es el que construye un edificio, o el maestro mayor de obra levanta una casa y la construye, pero en realidad el conocimiento solo en un sentido impropio es una producción, es mucho más. Por eso siempre los grandes filósofos sostienen que el acto de conocer se expresa con las palabras potencia y acto, ¿no? Con la teoría aristotélico-atomista, y no con los términos construcción de discurso o construcción de sentido. Fíjate que estos términos se han impuesto también en asignaturas que se enseñan en el nivel secundario, ¿no? Construcción de la ciudadanía. Ya no es que descubrimos los principios íncitos de la sociedad que nos permiten vivir en convivencia, en paz, en justicia, sino que ahora construimos una ciudadanía
¿En base a qué? A ideas que nosotros tenemos, pero ya ni siquiera pretendemos que sean verdaderas. Por eso muchos autores esto lo han planteado y han dicho que la educación es un proyecto político. E incluso ahora hay una crítica al concepto de infancia. Dicen, ¿por qué decimos que el infante tiene que estar separado? Que tiene que haber algo sagrado y proteger la infancia, y a las 10 de la noche los chicos se van a dormir y hasta las 10 está el horario de protección al menor y evitamos que vean pornografía. No, es algo, es una decisión. En el pasado se decidió eso y ahora se podría decidir otra cosa. Entonces también hay un proyecto de los demoledores de la infancia que justamente lo que buscan es quitar a la infancia el carácter de intocable y volverlo una etapa biológica más, lo cual es perfectamente coherente, porque si se corrompe al adulto, ¿por qué la corrupción va a detenerse en el niño? Claro. Yo recientemente, estaba escuchando una conferencia de Foucault, que precisamente él habla de que el sistema educativo está hecho para vigilar, para castigar. Bueno, vos conocerás la teoría de él, ¿no? Y que en definitiva no existe la naturaleza humana y bueno, la verdad se construye. Supongo que es como creo que es uno de los gurúes de la educación hoy más conocidos, ¿no? Este señor. Sí, su influencia radica quizás de manera inmediata en la educación porque recae sobre los trabajos de Foucault sobre la sociedad, sobre sociología, sobre filosofía. Claro. Pero ciertamente la educación forma una parte central de la sociedad, entonces no es posible separar una cosa de la otra. En Foucault también hay planteos anti-autoridad, que también se conecta con el tema del constructivismo. Es decir, la etapa conductista podríamos designarla con la etapa del liberalismo en la Argentina, el liberalismo decimonónico, un positivismo que llevó adelante los vencedores de Caseros en 1853, ¿sí? Y que llega a su apogeo a partir del 1880 con el gobierno de tinte masónico de Julio Argentino Roca, que luego permea décadas y décadas la educación. Por supuesto que cuando digo conductista no quiero decir que todo lo que se enseñaba era malo. Para nada, había principios de ética, de moral natural, de respeto por la patria, por las tradiciones, y todos tenemos un abuelo o un bisabuelo que nos puede decir qué lindo, cómo era antes todo, se enseñaban principios, y es cierto que esa Argentina tenía muchas cosas buenas, esa educación, si querés, del finales del siglo XIX, principios del XX. Pero también coexistían en esa educación cosas cuestionables desde el punto de vista filosófico, como estas que estamos viendo. Ahora bien, hacia los años 50, 60, 70 empieza a gestarse en los establecimientos educativos el avance del constructivismo, de la mano de Piaget. Para que nos demos una idea, Piaget fue el equivalente en educación a Freud en la psicología. Hubo una época en que vos decías Freud y el mundo se abría, era como ábrete sésamo. Y hubo una época en que Piaget era Dios. O sea, cuestionar a Piaget era ser un paria. En los últimos años, y gracias a muchos trabajos que han salido críticos, y gracias a la evidencia que hay de que el constructivismo ha fracasado, Piaget está mucho más golpeado. Pero cuando yo, por ejemplo, era un niño, finales de los 80, ¿qué pasó? O sea, la mayoría de los colegios en Argentina enseñaban desde el método de Piaget. Y este método que era una especie de déjalo ser. Confiaba en la cuestión de la espontaneidad. Piaget decía, bueno, los niños aprenden a hablar espontáneamente, también van a aprender a escribir espontáneamente. Entonces, no violentemos su libertad. No lo corrijas, lo traumás. Y empieza todo este planteo que es falso, porque no es cierto que el niño desarrolle su
su habla espontáneamente, sino que también eso es estimulado por las personas que viven con él, que son especialmente o deberían ser los padres. Que lo estimulan permanentemente, lo que pasa es que no se dan cuenta, no lo están midiendo cada palabra que dice. Y O sea, tampoco sí, la escritura. sí, entiendo la buena educación o el buen docente debería combinar, no sé si es la palabra, estos dos, digamos, estos dos métodos, estas dos formas de relacionarse con el alumno o quizá con el hijo, ¿no? Porque propiamente creo yo que el ambiente de la educación propiamente es la familia, entiendo, ¿no? Que los primeros educadores son los padres. Digo, esto se aplica también a la educación, entiendo yo, de los padres hacia los hijos, el conducirlos y también el considerarlos como seres libres que tienen que construir su propia identidad, ¿no? Mediante el ejercicio de la libertad, porque siempre el alumno es un ser libre. Entiendo yo que es importantísimo también tener en cuenta que no se puede imponer, o sea que se puede imponer, pero eso no es enseñar. Exactamente, son dos momentos, que hay un momento que lógicamente precede a otro. Es decir, a un niño tú le explicas primero, hay palabras que le tienes que explicar y que al principio es muy poco el contenido que va a poder razonar de esas palabras. Pero esa base terminológica, esa base lingüística es un piso, no un techo, para que luego el niño pueda ir generando asociaciones, descubriendo los matices de significado, y que luego con el paso del tiempo pueda desplegar un conocimiento mayor. Ahora, justamente el problema está en oponer dialécticamente a la memoria con la comprensión. Y lamentablemente esto se hace en todos los institutos, o en muchos institutos donde se plantea un escenario, primero un escenario absolutamente binario. Te muestran la educación antigua, tradicional, conductista, con un docente verticalista que te explota, que te trata mal, que no te explica, o sea, un poco como Blancanieves y la bruja, ¿no? Y del otro lado, un docente moderno, constructivista, respetuoso de la libertad, tolerante, progre. Entonces, obviamente, si a un alumno tú le propones estos dos modelos, ¿cuál va a elegir? Obviamente va a elegir el segundo, pero ni todos los profesores del pasado eran 100% conductistas, ni estos profesores constructivistas de hoy son Heidi. De hecho, muchos de estos profesores constructivistas se vuelven fanáticos y se vuelven absolutamente intolerantes con los alumnos que los cuestionan. Y de eso puedo dar fe yo mismo. O sea que es como lo que decía Castellani con la Revolución Francesa, ¿no? Decía, sé libre o te mato. O sea, yo te voy a obligar a que vos seas libre. Claro. Conocés la frase, ¿no? Viva el libre pensamiento, proclamo en alta voz. Y muera quien ose no pensar como pienso yo. Claro, sí, claro, sí. Sí, hay ejemplos muy interesantes de esa contradicción que tienen estos profesores que son tan, tan, son como santones, ¿no? Que está todo bien, pero no vayas a decir que me equivoco porque te pongo Son déspotas. claro, son déspotas como santones, ¿no? Ahora es interesante que esta misma dialéctica que se observa en el mundo de la política o, no sé, de otras ciencias, también se observa en la ciencia de la educación, ¿no? Como estos dos polos que en realidad yo me acuerdo en mi época, soy bastante más viejo que vos. Esta también es tu época. No, bueno, pero me acuerdo que era todo constructivismo, digamos, ¿no? Y la verdad que eran pocos los profesores que te hacían sentir pasión por la enseñanza. O sea, uno sentía cierto rechazo, aunque estaba resignado, a estudiar porque no había interés. Y esa es una pregunta que te
cómo motivar el interés del alumno por materias que son lejanas a sus intereses personales, ¿no? Porque en realidad los chicos tienen otros intereses que no son ni la geografía, ni las matemáticas, ni nada, ¿no? No sé, será el TikTok, o el Instagram, o la música en todo caso, o el deporte, pero las ciencias no pertenecen al interés de los niños, ni siquiera de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo despertar el amor por la verdad? Es una gran pregunta. Primero que nada, ya que contaste una anécdota, yo cuento la mía. A mí me pasó algo parecido a lo que vos decías. Yo tuve profesores de todos los colores, ¿no? Yo hice el secundario, yo entré secundaria en 1999, para que se den una idea. Entonces, tenía profesoras que eran muy conductistas en su enseñanza, donde vos tenías que repetir y no te enseñaban a razonar, por ejemplo, la biología. ¿Por qué las cosas, por qué nuestro cuerpo está diseñado de esta manera y por qué y para qué? Una cosa que yo aprendí de grande, a los 22, 23 años, cuando empecé a estudiar el tema más seriamente de la crítica a la teoría de la evolución. Entonces, al empezar a estudiar la crítica a la teoría de la evolución, estudié más la biología, estudié los procesos biológicos, estudié su razón de ser y ahí descubrí esa racionalidad que hay en el cuerpo humano. Entonces, por supuesto, yo estaba fascinado. Y yo mismo decía, si esto me lo hubiesen enseñado a los 14 años, yo me hubiese sacado un 9, un 10 y no me hubiese llevado la materia como me la llevé siempre. Yo siempre me llevé biología en el secundario. Y algo parecido me pasó con geografía. A mí me hacían repetir un montón de ciudades. Me acuerdo que también siempre me llevé la materia a diciembre y a marzo incluso. Las capitales de África, sí. Sí, justo creo que esas no, eran más de Europa. Pero recuerdo que el único contenido que a mí me quedó de geografía fue el que razoné. La pregunta era, ¿por qué crece en verano el flujo de los ríos? Y la respuesta era obvia, porque en las montañas, los ríos de las montañas, y claro, porque la nieve que estaba en la punta de la montaña se derretía por el calor, y al derretirse se convertía en agua, y al convertirse en agua incrementaba el flujo. Eso es lo único que yo me acuerdo. Después yo me sabía todas las ciudades, tal ciudad era un centro político, económico, cultural, y ahora lo he olvidado. Entonces, es cierto que podemos retener más el conocimiento si lo razonamos, pero aún así necesitamos una base de memoria, claro, que de la cual no somos conscientes, y por eso es que hay constructivistas que dicen, no, es solamente razonar. No, bueno, por supuesto que razonar es importante, pero lo que pasa es que esa gente no recuerda que antes de razonar tuvo que memorizar. Claro, pero digo, insisto con la pregunta, pero bueno, ya un poco la respondiste, se puede motivar el amor hacia la verdad buscando de asociar el contenido de la materia con otros contenidos o entre sí o con la vida, ¿no? Mediante la asociación, ¿no? Esto que vos llamás razonamiento también se puede expresar con esto de asociar el contenido que aparece muy lejano y abstracto quizá con cosas que son más cercanas, más importantes, ¿no? Mediante, no sé, bueno, realmente es un arte, ¿no? Alguien dijo que era el arte de las artes, me parece, la educación, que no es fácil. La respuesta sería esta. El otro día leí algo que me gustó mucho. Decía, el escritor cuya lectura deleita es porque cuando él escribió estaba entusiasmado. Claro, algo sí. parecido al humor, que también tiene mucho de inteligencia, el buen humor, no la grosería y las estupideces. O sea, cuando vos disfrutás inteligentemente un buen chiste de otro, ese otro disfrutó al decirlo. Algo parecido pasa con la educación. Vos no podés apasionar a alguien sobre algo si no estás apasionado. Claro, obviamente. Entonces, Sí, para tener alumnos apasionados por la verdad,
yo me preguntaría antes si los docentes que tenemos son apasionados por la verdad. Cuando el docente está apasionado por la verdad, entonces se vuelve sabio en el sentido de los medievales. Sabio es aquel que sabe las cosas como son, al cual las cosas le saben, es decir, que saborea la realidad. Claro. Y por eso, como decía el gran filósofo argentino Emilio Comar, si sabio es aquel que las cosas saben como son, la persona que no valora las cosas, la persona que no las saborea, se convierte en lo peor que puede ser, un insípido. Y lamentablemente tenemos alumnos, tenemos adolescentes, alumnos, jóvenes y gente mayor que son insípidos y se aburren terriblemente porque no saborean el logos íncito en las cosas. Nosotros tenemos que enseñar a la gente a que pueda apreciar ese logos que subyace en las cosas. Claro, me acuerdo una frase de San Juan de la Cruz: el que ama no aburre ni se aburre, decía él, que tiene algo que ver con esto, ¿no? Ahora, vos mencionaste el verbo crear, y yo recientemente leía también a Chomsky, que no será, supongo, santo de tu devoción, pero tiene cosas interesantes. Muy interesantes, sí. Y él dice que la forma de aprender es intentándolo, dice, haciéndolo. Le preguntan cómo hacer para aprender, o sea, para aprender a razonar, ¿no? A pensar. Y él dice que es mediante el acto creativo de pensar, o sea, más cerca de lo que podría ser esto de la construcción, pero en el buen sentido de que el aprender también es una actividad creativa, ¿no? Y estimular la creación de los alumnos, de los chicos. Yo recuerdo hace muchos años, pero de todas formas, cuando había clases de plástica o teníamos que describir no sé, algo, composición se llamaba en nuestra época, ¿no? Había que componer algo, un relato. Era realmente muy lindo porque uno expresaba algo de su interior, o sea, estaba ejerciendo como otra cosa, no solamente estaba recibiendo, sino que estaba creando, aunque sea una composición titulada, no sé, Platero y yo, cualquier cosa. Pero era muy lindo eso, la creatividad, como parte del proceso educativo, ¿no? Y eso es algo que hay que seguir estimulando. Y algo que fíjate que los niños muy chiquitos, los bebés, tienen permanentemente al alcance. Te pongo el caso de mi hijo tiene ya un año y un mes, un año y 2 meses. Y cuando cumplió un año, bueno, muchos amigos vinieron, nos regalaron juguetes, y ahora se da esta paradoja, que, claro, en la visión del adulto, el adulto que dice, no, acá están las cosas serias, no sé, el libro, los papeles, el dinero, los muebles, y de otro lado están los juguetes. Y el niño convierte las cosas en sus juguetes. O sea, mi hijo hoy no juega tanto con los juguetes, sino que juega con cualquier cosa. Con este libro que lo acaba de romper, por ejemplo. O con la ropa, o con un almohadón, o con una caja de cartón. Es decir, por eso llora. Cuando vos le sacás eso, porque se va a lastimar o porque no querés que lo siga rompiendo y que lo termine de aniquilar con su potencia destructiva, cuando vos haces eso, el chico llora porque era su juguete. O sea, no es que le está sacando un pedazo de hoja, le está sacando su juguete. Entonces, esa creatividad del niño hay que fomentarla. Y por eso es tan nefasto que los chicos tan chiquitos de 1 año, 2, 3, 4 años tengan el celular, porque el celular lo que hace justamente es atrofiar esa capacidad de creatividad. Es mucho mejor darles crayones, papeles y que ellos jueguen y vayan haciendo cosas, o que se junten con amiguitos y inventen historias. Esa es la creatividad, y si le dejamos ese lugar para que el chico sea niño, eso surge solo. Por supuesto que será de otras maneras más dirigidas a medida que la persona vaya
que creciendo en edad. Después se puede pensar un caso policial, puede pensar una historia, puede pensar una argumentación, puede hacer una obra de teatro. Hay muchas maneras de fomentar esa creatividad, pero sin duda es importantísimo hacerlo y no encadenar a los chicos a la televisión o a la computadora o al celular, porque eso lo que hace es volverlos cuasi autómatas. Juan Carlos, yo sé que bueno, el tema es amplísimo y podríamos, y espero que poder seguir hablándolo con vos, que sos un especialista, pero quería hacerte una última pregunta. Uno muchas veces piensa con alegría que terminó la escuela y ya no tiene que estudiar más, ¿no? El último día de clase de quinto año es uno de los días más felices de nuestra vida, ¿no? Agarramos las carpetas por la ventana. Ahora, me da la impresión de que uno debe seguir estudiando toda la vida, ¿no? Que es como una parte esencial de nuestro ser humano, así como uno sigue haciendo deporte o sigue, no sé, teniendo conductas sanas que uno aprendió de niño, también el estudiar, el aprender, somos aprendices siempre, ¿no? Digo, para que me comentes esta idea, si el aprendizaje debe ser algo permanente en la vida o es algo que uno termina cuando te dan un diploma de bachiller o, no sé, de abogado. Los buenos abogados, los buenos médicos, los buenos docentes te dicen que no, que hay que seguir estudiando siempre, porque hoy, como diría, siempre fue así, San Alberto Magno tenía una frase: la mayor parte del saber está todavía por descubrir. Claro. Entonces, lo único que corresponde hacer a nosotros, a todos, es seguir estudiando para seguir capacitándonos, más en un mundo que cambia permanentemente. Y no es que me volviera cristiano, sino que estoy hablando de cambios sociales, tecnológicos, políticos y económicos. Por decir algo, a mí, yo soy una persona que a mí la economía me gusta, pero me costó aprenderla. Yo vengo estudiando más intensamente economía hace 4 o 5 años, pero antes, a mis 25 años, yo escuchaba la radio, economía, y no entendía nada de lo que estaba diciendo. Claro. Yo entendía política, historia, filosofía, pero y de repente empezás a estudiar y tratás de justamente poder desentrañar eso que no se entiende nada. Claro. Y ahora con el tema, por ejemplo, de las bitcoins, me ha costado, me sigue costando porque es algo también que tiene cierta abstracción. Pero claro, tenemos que esforzarnos para conocer la verdad. Y doy un ejemplo muy concreto, no es que sea la gran verdad, pero es algo importante. Y no olvidar que existe una virtud moral que se llama estudiosidad. Es la virtud, la estudiositas. Es la virtud que ordena el apetito del hombre para conocer la verdad. De modo tal que no peque ni por defecto, abandonando el estudio de la verdad, de lo que debe conocer, ni por exceso, cuando por curiosidad se interesa en contenidos o en verdades a las que no tiene derecho, o cuando por curiosidad busca el conocimiento pero para hacer daño. Entonces, yo creo que hoy tenemos estos dos errores: la falta total de apetito de conocimiento y el buscar el conocimiento sin una brújula moral. ¿Y qué decía el padre Castellani? Decía, cuando Jesús se presentó, no dijo yo soy la moral, dijo yo soy la verdad os hará libre. Por lo tanto, el conocimiento de la verdad es necesario. Por supuesto, cada uno según su deber de estado. El cirujano le corresponde conocer y estar actualizado de todo lo relativo a su oficio. No puede decir, no, eso no lo estudié. No, yo justo ese día había faltado, o la página 17 del manual de cirugía, la verdad, no tengo ganas de estudiarlo. No puede hacer eso. Claro. Pero de la misma manera, así como hay conocimientos que una persona por su propio oficio y naturaleza debe conocer, también los padres, también los docentes, también sobre todo los sacerdotes. Es importante la psicología, la antropología, la filosofía, la historia,
también los profesores de literatura, los arquitectos, los economistas, las personas que se dedican que trabajan como empleados en los bancos, ¿no? No es que alguien puede poner la mente en el freezer y decir, bueno, yo no pienso. No, no, no. Usted tiene una responsabilidad, usted no puede ser un robot. Y si haciendo esas cosas que hace se da cuenta que va a hacer un daño, no la haga. La gente de administración de empresas, de recursos humanos, los médicos, todos tenemos una responsabilidad de conocer la verdad y de buscar la verdad. Aparte, si me permitís, yo agregaría lo siguiente. Por ejemplo, antes para ir a estudiar uno tenía de repente que viajar, ir a estacionar el auto o ir en colectivo, qué sé yo. Yo, por ejemplo, vivo lejos de la ciudad y en cambio ahora, con estas tecnologías, ¿no?, que estamos usando ahora, uno tiene acceso prácticamente a todo conocimiento, aún a nivel universitario y académico de muy buen nivel, en el escritorio de su casa, ¿no? Es decir, esto de Internet es una enorme fuente de conocimiento que se puede aprovechar, creo, ¿no? Bueno, no es menor, me parece a mí. Sí, yo creo que sí, que como toda herramienta es difícil encontrar el criterio. Claro. Escuché por ahí a alguien que decía, es importante sobre todo seleccionar y saber lo que no vale la pena, por supuesto, buscar, porque si no te podés perder en la selva de Internet y estar horas. Pero, claro, pero si uno sabe lo que necesita, probablemente lo encuentre. Así que, bueno, Juan Carlos, yo creo que como introducción al tema está muy bien, sobre todo esto que nos contaste de estas dos corrientes. Si te parece, te comprometo para un próximo video donde podemos ir tratando temas más particulares acerca de la educación. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta pronto.